Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Coronado y hoy te voy a hablar acerca del circuito eléctrico que estás por ver. Los circuitos de corriente alterna son denominados así debido a su más grande característica, los valores de corriente que fluctúan en valores pico de negativo a positivo, generando ciclos, longitudes de onda y frecuencias que son conceptos que están de más mencionar. Para motivos de este video trabajaremos sobre un circuito de corriente alterna del tipo RCL. RCL, por sus siglas, indica los componentes que se encuentran: resistencia, R, capacitor, C, y una inductancia, L, medidas cada una en ohms, faradios o farads y henrys, respectivamente. En los datos que nos arrojan podemos ver que tenemos una frecuencia de 50 Hz con una fuente de voltaje de 220 volts. A su vez, tendremos dos análisis, uno hecho a mano y otro simulado por computadora. Para analizar el circuito que está hecho a mano, será preciso seguir una serie de pasos para su resolución. Primero, se deben de calcular las impedancias de cada elemento en el circuito. La impedancia es conocida con la literal Z y es el resultado de una raíz cuadrada de la adición entre la resistencia y la reactancia elevadas al cuadrado. Posteriormente se tiene que hacer lo correspondiente para los demás elementos en el circuito. Esto con el fin de poder reducir las mismas de modo serie paralelo serie hasta obtener una impedancia equivalente. Y luego, a partir de lo hecho, podemos ir calculando corrientes y voltajes de cada elemento, del último paso hasta el primero. Y de esta forma se obtienen los valores de voltaje y corriente de cada elemento en el circuito. Como podemos ver en la imagen, aquí se muestra claramente los pasos que se siguieron para encontrar los valores de corriente y voltaje para los elementos del circuito. Para el circuito simulado se tienen que generar una serie de pasos para su elaboración. Como sabemos, existen un sinfín de programas que pueden ser utilizados para el análisis de circuitos eléctricos. Y entre los más famosos, Multisim y PSpice, se eligió PSpice, que resulta una mejor plataforma en la elaboración de circuitos. Así que como primer paso, se va a generar un nuevo documento, en blanco, y sobre el cual se trabajará el circuito que una vez generado se procederán a insertar los componentes. Se invocan ahora las librerías Analog y Source, las cuales contienen entre sus filas los componentes del circuito, y así poco a poco se insertan los elementos hasta quedar con la estructura deseada. Cada que se inserta un elemento, se coloca su magnitud y su nombre. Para insertar la fuente correcta, que será utilizada en nuestro sistema, será utilizada la herramienta Vsim, que tiene valores Voff u offset de onda, el cual será cero, debido a que la onda no tiene un desfase. Luego, Vample, que es la amplitud de la onda calculada como la raíz de 2 por 220 volts. Y por último, la frecuencia, que en nuestro caso son 50 Hz. Una vez colocados todos nuestros elementos, con ayuda de la herramienta Wire, se conectarán todos los componentes del circuito a la fuente de voltaje. Cabe resaltar que también es requerida una tierra, o ground, para poder generar una simulación. Antes de poder simular, al igual que si tuviéramos un circuito presente, con un multímetro generaremos dos puntas, positiva y negativa, que servirán para medir el voltaje en uno de los componentes del circuito, y una más que servirá para medir la corriente que circula sobre de este. Una vez hecho lo anterior, podemos pasar a la simulación, en la cual se generarán dos tipos de simulaciones. Una será conocida como bias point, que servirá para asegurar que nuestros nodos estén correctos, y la otra la llamaremos transitoria, y esta última nos servirá para conocer los valores en nuestro circuito de corriente alterna. Como último paso, solo nos resta correr la simulación
y ver qué se genera. Una vez que tenemos listo el circuito, vamos a correr la simulación con este botón. Y a continuación, acá abajo, empieza a generar una nueva ventana de la cual obtenemos información tal como voltaje en el elemento que habíamos elegido y una corriente dentro del mismo elemento. Como siguiente paso, voy a elegir la función cursor para que entonces en este momento me genere como un cursor los valores que puedo obtener a través de este voltaje en su forma sinusoidal. Regresando a esta parte, ahora necesitamos calcular un valor promedio de todo este onda sinoidal, por lo cual yo voy a elegir la función de trazo y voy a buscar la función average de promedio y voy a seleccionar lo que quiero calcular. En este caso son voltajes, por lo cual tengo aquí que elegir qué resistencia quiero calcular. Como estamos calculando la resistencia 1, voy a elegir este valor de aquí, pero para obtener el promedio entre dos valores necesito saber cuál es el voltaje de entrada y cuál de salida, por lo cual me voy a regresar al esquema y yo sé que de este lado tengo una resistencia 1 con el número 1 y de este lado tengo una resistencia 1 con el número 2, con lo cual voy a hacer una diferencia entre el voltaje de la resistencia 1, 1, menos el voltaje de la resistencia 1, 2. Solamente basta con dar OK y se generará un trazo en azul. Este trazo que podemos observar será entonces nuestra onda promedio. Yo selecciono aquí en la función azul y ahora me va a revelar todos los datos que podemos ver a continuación que van fluctuando con respecto a cómo va avanzando el cursor. Hay algunos datos que se mantienen estables y hay otros que conforme la onda sinusoidal varían. PSpice es una herramienta que permite simular cómo sería un circuito antes de ser llevado a la vida real. Y es así que nos ahorramos muy buen tiempo sabiendo cómo realizar los circuitos. Aunado a ello, nunca está de más hacer las comprobaciones a mano, como coloquialmente se le dice, y así comparar valores. Muchas gracias.